3, 2, 1. La existencia es un sinfín. Se nace, se muere y se vuelve a nacer. El universo es infinito. Llegó el momento de que el ser humano descubra sus orígenes. El planeta Tierra fue atravesado por invasiones, guerras, injusticias, y por eso almas de otros planetas vinimos a transformar la Tierra, a cumplir la gran misión. Es tiempo de cambiar, llegó el tiempo del amor. Estamos acá para cambiar el curso de las cosas, para crear el mundo en el que sí elegimos vivir. La vida no perdió su encanto. Fuimos nosotros los que perdimos el encanto por la vida, perdimos la inocencia, la capacidad de asombro, la fe en el futuro, perdimos la iniciativa, el hambre de progreso, las ganas de cambiar lo que hay que cambiar. El desencanto, el terror, el miedo son la mejor arma de los más corruptos, de los villanos de la historia. El desencanto nos aísla, nos encierra, nos separa, nos vacía de sueños. Una generación desencantada es una generación de muertos en vida. Una generación desencantada no se siente útil, no se siente capaz, siente que al mundo, a la historia, le da lo mismo que ella exista o no. Una generación desencantada se siente sola, pide a gritos un milagro, algo que les devuelva la fe en la magia. Para volver a encantarse, para volver a creer en la magia, esa generación debe saber que no está sola, debe saber que es necesaria, importante y decisiva para otras generaciones pasadas y futuras. Debe saber que lo que encanta de la vida no es el mundo que se recibió, sino el que podemos dejar. Para encantarse con la vida, una generación necesita revelarse. El desencanto se contagia fácil, pero el encanto es un trabajo de hormiga. El encanto nos necesita a todos haciendo lo que amamos y amando lo que hacemos. Porque es mentira que las cosas son como son. Las cosas son como dejamos que sean. El mundo cambia cuando nosotros cambiamos. Y para eso hay que creer que el cambio es posible. Es un acto de fe, un acto de valentía, de compromiso, o un acto de amor. Te pueden decir que no se puede, te pueden decir que no una y otra vez, que esto es lo que hay y que vos no podés hacer nada, que hagas lo que hagas, no va a cambiar nada. Pero es mentira, es falso. Más allá del desencanto está tu vida, tus sueños, y si vos no los haces realidad, alguien los vive por vos. Alguien se adueña de tus sueños, de tu vida. Mientras caen bombas que confirman que nada tiene sentido, mientras bombardean a una generación desencantada, acá hay otra generación encantada con la vida y con la realización de sus sueños. Esto es lo que tenemos y esto es lo que vamos a defender. Llegó el momento de recuperar todo lo que hemos perdido. Esta es tu verdadera historia. ¿Estás listo? La siguiente historia fue unida y armada a partir de distintas terapias como la hipnosis regresiva, canalizaciones y registros akáshicos que han realizado diferentes terapeutas alrededor del mundo a muchos pacientes a lo largo de estos últimos años. Las imágenes de este relato son meramente ilustrativas. El universo también está recorriendo su propio camino hacia la evolución. En el principio de todo existía una conciencia pura, máxima e infinita, que podemos llamar la fuente divina que todo lo es, o Dios, que decidió fractalizarse para obtener millones de perspectivas de sí misma. En toda división hay dualidad, y fue creado en este caso el principio de lo femenino y el principio de lo masculino, representado en la galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea. Estos son nuestros principios antes de esta fragmentación de la fuente. El todo existía en otra octava de realidad dimensional. Desde este reino de unificación se preguntaban
¿cómo sería fragmentar y olvidar temporalmente la existencia integrada? La fuerza de este pensamiento en un nivel tan masivo comenzó a crear una fragmentación, la ilusión creada a partir del uno. Esta fragmentación, que sería un olvido desafiante, en el que la conciencia necesitaría crear desde su propia naturaleza divina el recuerdo para unirse una vez más. Los primeros principios energéticos son el fuego, el agua, el aire, la tierra y el éter. Se eligió a Lira como constelación perfecta para empezar a experimentar con esa cocreación debido a la juventud de los planetas de esta constelación. Los felinos son seres etéricos que provienen de la fuente divina y que crearon su propio cuerpo físico para venir a cocrear en la materia. Se representan con un cuerpo humano y una cabeza felinoide. Son una raza samurái guerreros de la fuente con una conciencia muy elevada creada en otro universo. Les entregaron un planeta al que ellos llamaron Avión, en la constelación de Lira. También existían los aviares azules de Sirio. Ellos estaban en antimateria, como la fuente Nevadón, y se fabricaron sus propios cuerpos materiales en los mundos de materia y para poder empezar a trabajar con las genéticas. Ellos son los genetistas de la fuente, los primeros que vinieron para este universo y empezaron a crear los ADN. Son los primeros genetistas que son seres amigos. Esta raza se instaló en el sistema estelar de Sirio, dimensión 9 en adelante. Ellos están en un sistema estelar dentro de Sirio, que es un imperio estelar. Están dentro del sistema llamado Canarios, Can de pájaro y Arios, porque cuando las razas ya se perfeccionan genéticamente, llegan a un rango que la genética es aria. Es una genética superior. Los felinos fueron los que se ocuparon por primera vez en la materia de inventar la genética de sangre caliente y la reproducción por matriz y no por huevo. Los hombres pájaros son los que inventaron los ADNs para que luego otros genetistas de más bajo rango crearan los envases. Ellos son los que se ocuparon de crear la genética de las razas de sangre fría y reproducción por huevo. No estamos hablando solamente de draconianos, sino también de otras especies como por ejemplo la tortuga o reptiles como la serpiente, entre otros. Pasaron millones de años en los que los felinos se volvieron expertos genetistas. Las dos razas principales que han creado los leones fueron los nórdicos blancos y los humanos azules. Luego de millones de años, seguían desarrollando la vida con muchos seres de diferentes características en la constelación de Lira y también en otros sistemas estelares, pero con otros principios de conciencia. En esos tiempos comenzó lo que llamamos la guerra de la luz con la oscuridad. Los seres llamados draconianos y reptilianos se originaron en otro universo paralelo, en el cual causaron una gran destrucción, ya que poseen una naturaleza guerrera y destructiva. Ellos cortaron este lazo de amor con el universo a propósito, porque creían que podían evolucionar por sí mismos y querían evolucionar fuera de la conexión con la gran fuente divina, y entonces causaron muchísima destrucción en la galaxia, y por esta razón fueron removidos a la constelación de Draco, ya que cada vez que se causa una destrucción en un planeta, entonces todo el universo sufre las consecuencias de ello. No todos los draconianos son malvados y terribles. Los más importantes draconianos son los dragones, y estos seres son neutros, ya que están capacitados para transitar entre la luz y la oscuridad, según su deseo, según su plan de vida o según la elección de su alma. El segundo grupo son los draconianos guerreros. Son altos, tienen la piel súper gruesa, tienen cola, caminan en dos piernas y no respetan la regla de no intervención. Ellos solo se sirven a sí mismos, entonces se dedican a controlar y tomar posesión de lo que tienen otros seres en el universo y sobre todo del control de los portales. Estos seres son muy hábiles con la clonación, en la genética y en proyecciones holográficas. Entonces pueden hacer todo tipo de variantes de ellos mismos y de armas. En su exploración en esta galaxia se encontraron con los planetas de la constelación de Lira y trataron de establecer un contacto con los liranos, que eran seres amorosos, ecologistas y muy cercanos a la empatía y a la conexión con todo lo que los rodeaba. Estas conciencias dracorreptiles empezaron a invadir los planetas y comenzó un gran conflicto que se va a llamar las guerras de Lira.
en donde se destruyeron 3 de los 14 planetas liranos, y por consecuencia la creación de la Confederación Galáctica, agrupando seres humanoides descendientes de los liranos y el nacimiento de los guardianes del portal de Orión. Esta historia es de hace unos 600 millones de años, lo que hoy conocemos como las Guerras de Orión. El comienzo del conflicto es de hace 20 millones de años. Ocurrió en toda la galaxia, aunque todo comenzó en la constelación de Lira y posteriormente en la constelación de Orión. En el sistema de Lira, hace 20 millones de años atrás, apareció una nave reptiliana de la constelación de Alpha Draconis y se enfrentó a una nave lirana de vigilancia. En la civilización lirana vivían más de 500 millones de habitantes. La Guerra de Orión, o también llamada Guerra Galáctica, fue un conflicto que duró 600.000 años y se dio entre seres reptilianos llamados Alpha Draconis, provenientes del sistema Draco, y seres humanoides del sistema de Lira, llamados humanos estelares. Este conflicto devastó los planetas del sistema de Lira y murieron millones de seres, incluidos 50 millones de liranos humanos. Después de este conflicto, las fuerzas reptilianas se agruparon en la constelación de Orión y las fuerzas humanas formaron la Confederación Galáctica de Mundos Libres. Los humanos terrestres no son la única especie inteligente en la galaxia. Algunas razas alienígenas humanoides también jugaron un papel importante en la historia de la Tierra. De hecho, la humanidad ni siquiera se originó en el planeta Tierra. Somos descendientes de razas similares a los humanos que visitaron este mundo hace eones de tiempo. Por lo tanto, si deseamos comprender nuestra historia y nuestra naturaleza como especie, tenemos que retroceder en el tiempo hace millones de años a esos mundos donde nació la humanidad. Las civilizaciones humanoides más importantes se pueden encontrar en los sistemas estelares de Lira Vega, Sirio, Orión, las Pléyades y Andrómeda. Lira es el lugar donde alguna vez estuvo la cuna de las razas humanoides, hace millones de años. La mayoría de las razas son descendientes del grupo lirano de Vega. La mayoría de las fuentes coinciden en que en nuestra parte de la galaxia, la cuna de la humanidad se encontraba en la constelación de Lira hace unos 25 a 40 millones de años. Con el tiempo, evolucionaron varias especies humanoides. Hace aproximadamente 22 millones de años, estos liranos ya eran capaces de viajar a otras estrellas. Tan pronto como comenzaron a explorar otros sistemas en su vecindad galáctica, se encontraron con otras razas humanoides. La primera raza que encontraron de este tipo fue la estrella de Vega, también dentro de la constelación de Lira. Vega también estaba habitada por razas humanoides de piel morena o verduzca. Estos primeros encuentros fueron pacíficos. Pronto, las poblaciones empezaron a interactuar y unieron fuerzas en la exploración del espacio. Este grupo lirano-vegano colonizó los sistemas de Orión, Sirio, Alpha Centauri y otros mundos. Una de las primeras razas no humanoides que encontraron los liranos veganos fue la raza reptiliana llamada Alpha Draconis, que tenía su hogar en la estrella de Tuban en la constelación de Draco. Allí están los dracos, que son hasta ahora los más regresivos, aunque hay reptiles buenos infiltrados entre ellos para poder empezar a positivizarlos desde dentro, cambiando su propio ADN. Se presume que estos seres fueron traídos aquí desde otra galaxia o incluso de otro universo, probablemente hace miles de millones de años. Esta civilización draconiana era capaz de viajar por el espacio mucho antes de que existiera la humanidad lirana vegana. No todos los seres que allí vivían eran regresivos. Estas guerras involucraron especialmente a los seres dracos, arconianos, dragones negros y las razas insectoides. Estos seres generaron guerras de exterminio a otras razas cuando empezaron a ver que se creaban razas de sangre caliente y reproducción por matriz biológica. Entonces empezaron a generar guerras incentivados por los arcones que estaban en otra galaxia a punto de extinguirse. Así fue que destruyeron el cuadrante norte de la galaxia,
conocida como Velatropa, ya que en ese sector es donde se empezó a probar la genética de los primeros ADN humanoides o humanos de sangre caliente. Allí es donde comienza la guerra del enfrentamiento, donde los reptiles exterminaron, mataron todo a su paso y luego con bombas de plasma desaparecieron la materia de ese cuarto de la galaxia. Luego de esto, los genetistas comandantes trajeron lo que pudieron salvar de esas razas humanas de sangre caliente de reciente creación para este sector del sistema solar. Estuvimos al principio dentro de la constelación de Orión y aquí empezaron otra vez más el reintento de la creación de razas de sangre caliente y reproducción por matriz. Pero dentro de Orión, los seres draconianos del sector de clúster, que se llaman Tuban Alpha Draconis, continuaron exterminando y haciendo guerras. Entonces, dado el exterminio, la galaxia Vía Láctea ya comenzaba su extinción. Nuestra galaxia es la última generada y creada en nuestro universo y tiene un arquetipo específico que es una clonación de la fuente y nuestro creador. Y el planeta Tierra podríamos decir que es una oficina directa de la fuente. Como este es un planeta laboratorio de la galaxia, estas razas regresivas, incentivados por los arcones, nos vinieron a atacar y a experimentar con la creación de las razas, sobre todo las humanoides, pero en general todo lo que sea de sangre caliente y reproducción por matriz, porque todas las razas de sangre caliente se les puede ensamblar el código tripartito de la llama de amor incondicional, es decir, que se las puede conectar a la fuente divina. Entonces, si las razas regresivas de sangre fría se reemplazan por razas de sangre caliente, en las cuales podemos activar el amor incondicional, igual que el creador, para hacer un paso a la evolución de la galaxia, obviamente estas razas regresivas se dirigen al exterminio, porque la galaxia debe evolucionar. Entonces, estos seres no se quieren extinguir y por eso principalmente comenzaron las guerras y las depredaciones para terminar con los seres de sangre caliente. Entonces, con bastante apuro, hace 6 millones de años atrás, hubo que crear toda una agrupación de trabajo para terminar con estas guerras intergalácticas. No bastó solamente con los comandos de defensa o la policía cósmica, ya que como hablábamos de la depredación masiva de una galaxia, entonces hubo que armar comandos de choque que responden a la fuente y que lucharon contra estas razas. Cuando se vio desde la fuente que solamente con estos comandos no era suficiente porque estas razas regresivas habían evolucionado muchísimo, más que cualquier raza nueva de sangre caliente, entonces se gestó otro tipo de forma administrativa para llevar a cabo el stop de la depredación de las razas. Entonces, tanto los felinos y aviares encarnados desde la fuente divina junto con las jerarquías alfa y omega en el sol central de la galaxia se unieron entre todos en lo que se podría llamar un concilio y entre varias entidades se agruparon para abordar este tema y empezar a positivizar la galaxia Vía Láctea. De ahí surge la Confederación Galáctica de Mundos Libres. Necesitaban abordar este tema desde todos los puntos de vista porque estas razas negativas podían clonarse ellos mismos, podían clonar armas. Entonces los combatían en un sector de la galaxia y se iban a otro sector y en vez de 60.000 aparecían 600.000 clonados. Entonces la Confederación Galáctica es un concilio cósmico que es la representación de 24 galaxias del universo que están conectadas en línea directa al creador Nevadón en la fuente divina. La Confederación Galáctica no actúa sin autorización de la fuente, en cambio las federaciones representan nada más que un sistema estelar o un sector de la galaxia. Las federaciones solo administran y organizan su sistema estelar, solucionan solamente lo de su sistema, no cooperan con el bienestar de todos, entonces no está permitido confederarse. Para entrar a la confederación únicamente pueden hacerlo las federaciones positivas que cooperan por la paz de los planetas libres. Entre los participantes de la Confederación Galáctica hay médicos genetistas estelares, ingenieros físicos cuánticos cósmicos, jerarquías espirituales que llevan los planes de espiritualidad para cada planeta, los arturianos, los andromedanos, jardineros cósmicos, que son los que se ocupan de diseñar e inventar todo el reino vegetal
para, por ejemplo, venir al planeta y plantar todo el reino vegetal, mejorar el ADN para que las razas de sangre caliente puedan, a través de la fotosíntesis del sol, tomar de esa energía para positivizarse. En el momento de los primeros encuentros, los dracorreptilianos ya habían estado explorando y colonizando el espacio durante eones de tiempo y tenían un vasto imperio organizado, generalmente conocido como el Imperio Draconiano. Este imperio todavía existe hoy y es uno de los principales actores de la escena exopolítica galáctica. Este imperio se originó en Alpha Draconis y en él participan seres dracos, arconianos, dragones negros y razas insectoides. Las cosas llegaron a una escala dramática cuando los draconianos se involucraron en un ataque con toda su fuerza sobre los planetas liranos, en la constelación de Lira. Destruyeron 3 de ellos. Hubo una extinción masiva de liranos humanos. Los leones trataron de defender su territorio junto con los seres que ellos mismos habían creado, los nórdicos blancos y los veganos azules. Los aviares azules también defendieron sus planetas con toda su tecnología, pero sus planetas finalmente fueron destruidos. Los dracorreptilianos estaban destrozando y traumatizando a esta raza para apoderarse de su ADN de sangre caliente y de esta tecnología que ellos tenían de poder conectarse a la fuente. Varios planetas, incluyendo Avión, fueron destruidos y los liranos sobrevivientes tuvieron que huir de sus planetas hacia otros, y allí formaron más de 100 colonias en el resto de la galaxia. Comenzaron a buscar asilo en otros sistemas estelares. Los leones, en particular, se fueron a establecer a Sirio, en la constelación del Can Mayor. En Sirio ya había otros seres nativos de este sistema. Otros de ellos viajaron hacia Pléyades, sobre todo los nórdicos blancos. Los pleyadianos son seres que surgen de esta hibridación entre los seres de Avalon, planeta destruido de Lira, y los que ya habitaban en Pléyades. Así, estos seres viajaron hacia Sirio, hacia Pléyades, hacia Arturus, y formaron todas estas razas que evolucionaron dentro de cada sistema estelar en su entorno y a su ritmo, incluidas las estrellas de Arturus, Pléyades, Roction, Antaria, Alfa Centauro, Rigel, Sirio, Tau Ceti, Ypsilon, Eridanus y Hades y otras más. Estas colonias luego formarían las razas reportadas en los contactados humanos o canalizaciones espirituales. Los liranos eran seres de cabello rubio, ojos azules y a veces de pelo rojo. En la ufología y mediante el contacto con humanos, son considerados como los antepasados de todas las razas humanas en la Vía Láctea y de los extraterrestres del tipo nórdico. Los descendientes de los liranos se desarrollaron de manera autónoma e independiente unos de otros, esto por motivos de las diversas formas de pensar de los colonos o por las condiciones climatológicas, por ejemplo la gravedad, la intensidad de las estrellas, soles que los alumbraban y otros factores que alteraron su genética a lo largo de los miles de años. Esto causó variaciones en su apariencia. Estos liranos que colonizaron estas 100 colonias fueron quienes crearon una alianza llamada la Confederación Galáctica de Mundos Libres. Sin embargo, había 3 grupos de colonias liranas muy distantes de las demás. Estos grupos eran considerados como extremistas y nacionalistas que buscaban recrear la gloria de la civilización lirana. El primer grupo, llamado Atlan, se asentó en uno de los 17 planetas habitables del sistema de las Pléyades. Las Pléyades es el nombre de un conjunto de 7 estrellas brillantes en la constelación de Tauro. Los mundos de Orión en ese momento estaban habitados por varios grupos de liranos, veganos y reptilianos. Iban a seguir allí creando estas razas de sangre caliente, pero dentro de Orión, los seres draconianos del sector clúster en Tuban, Alpha Draconis, continuaron exterminando y haciendo guerras. Entonces, dado el exterminio, la galaxia Vía Láctea ya comenzaba su extinción. Luego de que los reptilianos draconianos habían atacado los mundos de Lira,
los liranos de la constelación de Orión tomaron represalias atacando a las colonias de los reptiles en Orión. Por supuesto, los reptilianos draconianos respondieron. Sin embargo, en ese momento, algunas razas humanoides, principalmente veganas, ya habían comenzado a cooperar con las razas reptiles porque descubrieron que compartían una agenda común de exploración y colonización espacial. Esta cooperación eventualmente conduciría al establecimiento del Imperio de Orión. La Confederación Galáctica de Mundos Libres trabaja haciendo servicio a todos los planetas iniciales y evolutivos, ya que todos los planetas, cuando inician su evolución, son dominados y acosados por las razas arconianas y reptiles. Hasta ahora no hemos tenido demasiada evolución, hemos estado en estado inicial primitivo, por cuanto, como recién vamos a dar el primer paso a la quinta dimensión, ahora sí comenzó a intervenir la Confederación Galáctica en asistencia a planetas en evolución para cumplir su rol. La humanidad debía aprender a salir por sí solos al estado de dominio y sumisión de las razas reptiles oscuras, pero como no lo pudimos hacer, cuando venció el tiempo de esa etapa de la evolución, en el año 2012, la Confederación Galáctica intervino. Parte del plan era hacer encarnar muchísimas almas voluntarias. Entonces, entre los encarnados y los que forman la Alianza Galáctica, pudimos llevar a cabo un plan de intervención, lo que comúnmente se conoce como el Gran Plan. Las almas voluntarias encarnadas en la Tierra en 3 etapas, almas que nacieron en 1960 en adelante. Era mantener la frecuencia alta conciencial y desde que nacemos no contaminar nuestra conciencia ni nuestros cuerpos biológicos, es decir, no entrar en la Matrix. De los 8.000 millones de personas que somos ahora en la Tierra encarnados, solo 1.000 millones somos las almas voluntarias legítimas para venir a ser el plan evolutivo de una raza en la Tierra. Si nosotros somos solo 1.000 millones, entonces 7.000 millones son clones que han metido otras razas. No todos son negativos y oscuros, se debe a que hay muchísimas razas que han pedido permiso para hacerse envases humanos para venir a encarnar acá y aprender de nosotros porque se han estancado en su evolución. Dentro de esos 7.000 millones hay razas muy negativas que ahora la Confederación está sacando esas almas de los cuerpos por medio de la transmigración del alma negativa a una positiva sin que muera la persona, o bien los están retirando o deportando de la Tierra. Del 2012 en adelante ingresarían almas de quinta dimensión y ahora mismo están ingresando almas de la 11ª dimensión que contienen otros programas. Así que desde entonces pudimos sostener el mínimo de frecuencia necesaria y a la vez formar la masa crítica, un grupo de personas con ideas y vibración diferentes para hacer el efecto dominó entre todos los que encarnamos a propósito. De esto no se dijo nada hasta el año 2012 para que luego la Confederación por fuera pudieran intervenir entrando directamente con millones de naves de los diferentes sectores de la galaxia. Por otro lado, los seres pleyadianos que están 3.500 años adelantados en evolución tecnológica respecto a la Tierra, trajeron Internet en los 90 para ayudar a este momento de la ascensión planetaria y que todos pudiéramos tener acceso para justamente poder ver los mensajes que ellos nos mandan a través de las canalizaciones de muchas almas encarnadas en la Tierra. El planeta Tierra ha sido confederado a la Confederación Galáctica como el planeta número 33 de mundos libres. Ya estamos liberados de la opresión, la estamos limpiando. La Confederación está trabajando en la limpieza que se terminará en el año 2026 porque se trabaja por ciclos. Pero sigamos con la historia. Los planetas de la estrella de Rigel en la constelación de Orión fueron colonias de humanoides liranos que se escaparon de las guerras de Orión. Rigel era el centro del imperio partícipe en labores de siembra de vida y colonización. Todos los rigelianos eran seres nórdicos. En algún momento de la historia de Rigel, una guerra civil ocurrió y luego siguió una invasión de grises. Durante la guerra, unos cuantos colonos rigelianos lograron escapar al sistema de Procyon,
otras colonias artificiales en una luna de Júpiter. La guerra de Rigel duró unos 300.000 años terrestres y todos los rigelianos que se quedaron sufrieron las consecuencias de una guerra de dimensiones cataclísmicas y uso de armas nucleares. Ahí es cuando se creó la raza de los grises altos, que surgieron de los sobrevivientes nórdicos que se quedaron expuestos en Rigel a la radiación con hibridaciones genéticas con los seres de Zeta Reticuli, que son los grises pequeños. El material genético de los grises de Rigel quedó degradado y es considerado como inferior o defectuoso por las demás razas estelares. Ahora llegó el momento de hablar de nuestro sistema solar. En él no se encontraba el planeta Venus, solo se hallaba Mercurio, la Tierra, Marte, Maldek, planeta gemelo a la Tierra, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Los dos grupos de descendientes liranos partidarios de las guerras se instalaron en Marte y Maldek, siendo los maldequianos los más agresivos y expansionistas. Parece que los colonos liranos de Marte y los colonos de Maldek estaban en conflicto, así que los reptilianos aprovecharon esta división y conflicto para atacar el sistema solar. Los reptilianos usaron asteroides y cometas como armas dirigidas o como medio de transporte. Ellos tienen la tecnología para crear un micro agujero negro como sistema de propulsión que envía como proyectiles a cuerpos celestes como asteroides con la dirección deseada. Esta tecnología había sido proporcionada a los sirios de la estrella A de la constelación Canis Mayor a los reptilianos. De esta manera arrojaron un cometa de hielo gigante hacia el sistema solar con el objetivo de generar un cambio climático en Marte y Maldek y así destruir la vida de los colonos liranos ahí. Sin embargo, un error de cálculo en la trayectoria hizo que el cometa de hielo pasara muy cerca de Júpiter, el cual, con su masa, lo cambió de trayectoria, haciéndolo dirigirse directamente hacia Maldek. Algunos habitantes de Maldek pidieron ayuda a los colonos de Marte, los cuales, a pesar de estar en conflicto, accedieron y se les permitió colonizar el subsuelo de Marte. El cometa de hielo pasó tan cerca de Maldek que su fuerza gravitacional combinada a la de Júpiter y Marte destrozaron a Maldek, dejando lo que es conocido hoy como el cinturón de asteroides de Venus. La explosión fue tan fuerte que expulsó al cometa de hielo cerca del planeta Marte, dañando su atmósfera y dejándola muy delgada. La explosión también expulsó al planeta Marte del Sol. El cometa continuó trasladándose en dirección a la Tierra. El calor del Sol y la fuerza gravitacional de esos cuerpos celestes forzaron al enfriamiento de la atmósfera húmeda de la Tierra. La polarización arrastró la mayoría del hielo del cometa a los polos de la Tierra, cubriendo las entradas a la tierra hueca intraterrena, además de exponer las primeras masas de tierra debajo del mar, lo que se ha conocido en los textos bíblicos como el diluvio universal en la época de Lemuria y Atlántida. El cometa de hielo cambió de ubicación con la Tierra, tomando el lugar del segundo cuerpo desde la órbita del Sol, convirtiéndose en el planeta que ahora se conoce como Venus. El calor del Sol derritió lo que quedó de hielo del ex cometa, creando una cobertura nublosa sobre el ahora planeta Venus. ¿Pero qué fue lo que pasó en la época de Atlántida y Lemuria? Los reptilianos dracos decidieron asentarse en una masa de tierra firme para poblar todo el planeta Tierra. Este continente escogido por estos seres fue lo que se conoció como Lemuria. Esto abarcó el área marítima actual entre Australia, Japón, costa de California, Estados Unidos y Perú. Para comprender dónde se encontraba exactamente este continente, se señala la isla de Hawái como el centro de la antigua Lemuria. Los lemurianos encarnaron en la Tierra hace 600 millones de años. Ellos estaban en la séptima dimensión, eran seres totalmente conectados a la luz del espíritu con el Creador, tenían una sola masa encefálica, no había división en sus hemisferios, estaban conectados a la divinidad y conectados a todos los reinos. Se comunicaban de forma telepática. Ellos venían a conectar ese cuerpo físico construido con los 128 elementos de la tabla periódica con la espiritualidad para entrelazar el ADN cósmico y el ADN físico. Eran 13 familias pleyadianas que vinieron a hacer la conexión con la espiritualidad y a bajar la luz del espíritu. Enki, un ser de origen reptil,
fue quien a pedido de Nevadón, fuente divina creadora, creó el envase físico ideal para este nuevo ser que crearían para salir de la guerra. Por fin había logrado crear un envase humano a partir del ADN de un mono. Ellos mismos se encargarían de ir modificando nuestro ADN para que pudiéramos evolucionar rápidamente, ya que fuimos creados con un objetivo. Ese envase físico había sido especialmente diseñado y creado con los mismos 128 elementos de la tabla periódica con que está creada la Tierra. Por eso se dice que somos sus hijos. Ese nuevo envase físico tendría que luego fusionarse a su ser espiritual y a la luz del conocimiento, que luego nos lo darían las civilizaciones de Lemuria y Atlántida, porque recordemos que todo fue un gran plan. Mientras tanto, una cultura compuesta por reptilianos andrógenos se desarrolló en ese continente en la Tierra. Los dinosaurios que tenemos registrados en la prehistoria aparecieron en la época de Lemuria. Parece que al venir los reptilianos crearon los dinosaurios. Los colonos humanoides liranos en Lemuria fueron quienes crearon algunos mamíferos para que los acompañaran como soporte de vida. Los lemurianos también poseían conocimientos de genética e ingeniería para crear especies. Mientras tanto, los colonos liranos en Marte ahora se encontraban conviviendo bajo tierra junto con los refugiados maldequianos, producto de los cambios cataclísmicos ocasionados por el cometa de hielo enviado por los Draco, que destruyó al planeta gemelo de la Tierra llamado Maldek. La Confederación Galáctica recibió solicitudes de los colonos de Marte para que encontraran un nuevo planeta para los refugiados maldequianos, que no querían ser invadidos por sus costumbres y estaban ocupando lugares intraterrenos que eran de uso de la civilización lirana marciana. La misma situación de los colonos de las Pléyades, que solicitaban que los Atlans también sean removidos de los planetas de las Pléyades. La Confederación Galáctica analizó la situación frente a la expansión de la Federación Draconiana y observaron que los Atlans serían de gran ayuda para controlar a los Draco, así que se les dio permiso para colonizar la Tierra y evitar que la misma cayera en control de solo una raza, de la Federación Draconiana. Ellos conformaron lo que fue Atlántida. Estos seres vinieron hace 300.000 años a darnos lo que conocemos como la luz del conocimiento. Eran 13 familias voluntarias sirianas. Se trabajó la división de los lóbulos cerebrales y los encargados de esta misión eran los Surma. Si los Atlans se asentaban exitosamente, entonces los colonos marcianos y los colonos maldequianos también. Bajo esta estrategia, los liranos Atlans llamarían la atención de los Dracos y tendrían un conflicto que resolver. Eso les daría tiempo a la Confederación para construir y nivelar sus fuerzas con los Dracos. Los Atlans liranos, que salieron de las Pléyades, colonizaron la Tierra y formaron el reino que se conoce ahora como Atlántida. Este continente se extendió en lo que ahora se conoce como el Caribe, las Islas Azores y las Islas Canarias. Los atlantes crecieron prósperamente como una gran civilización. En este tiempo, los dinosaurios que plantaron los draconianos reinaban en toda la Tierra, haciendo peligrosa la vida humanoide atlante. Por este motivo, los atlantes empezaron a exterminar a los dinosaurios que se encontraban en su camino para defenderse. Y esto no les gustó a los reptilianos. Pronto, nuevos conflictos se dieron entre reptilianos, lemurianos y humanos atlantes. La Confederación Galáctica ganó tiempo e impidió el avance del Imperio Draconiano. Al mismo tiempo, llegaron los colonos maldequianos, que salieron de Marte a la Tierra. Ellos se asentaron en el desierto del Gobi, el norte de la India y Sumeria. Los maldequianos atacaron la superficie lunar antes de llegar al planeta, donde los reptilianos guardaban armamento de avanzada para una futura invasión en la Tierra. También Atlantis y Lemuria fueron bombardeados con bombas electromagnéticas por los maldequianos. En ese evento de la invasión, los dinosaurios fueron extinguidos. Y por fin llegamos al Tratado de Paz de Andrómeda. A fin de detener el conflicto y hacer de la Tierra un lugar pacífico para la colonización, fue pactada una reunión en el planeta Atona de la galaxia de Andrómeda. Este concilio se dio en un lugar neutral, ya que todas las partes involucradas, Dracos versus humanos, pertenecen a la misma galaxia denominada Vía Láctea por su color blanco. El consejo se convocó luego de décadas de iniciado el conflicto. El acuerdo lo crearon entre todas las fuerzas humanas, los colonos reptiles en la Tierra, dejados
dejados a su suerte por los Alpha Draconis. Este acuerdo no contó con la participación de los Dracos originarios del sistema de Alpha Draconis. El acuerdo consistió en que una nueva raza humana sea creada y que ésta contendría el ADN de todas las especies involucradas. 12 grupos de humanos y un grupo reptiliano dieron su ADN para la creación del hombre. De esta manera nos evolucionarían rápidamente hasta llegar al humano luz y fusionar nuestro ADN con el de las razas regresivas para positivizarlos. Los reptilianos, astutamente, se aseguraron de que este nuevo ser creado tuviera siempre un vínculo o lazo con la frecuencia mental reptil, ya que los primeros especímenes de este nuevo hombre tenían mucha influencia reptiliana. La Atlántida empezó a deteriorarse después de miles de años de estos ataques con los reptilianos en la Tierra, llegando a dañar la atmósfera por su tecnología. La sociedad atlante se volvió más violenta y temerosa. La población de Atlántida pudo prever la destrucción que se avecinaba, el gran diluvio, y lograron huir junto con 600.000 seres de Atlántida y rescatados de Lemuria a Egipto, Perú, las montañas de Estados Unidos y Europa en el oeste. El continente colapsó y esto causó inundaciones y lluvias intensas, provocando un cambio climático que duró mucho tiempo. Este evento se conoce como el diluvio universal, el ataque del cometa de hielo gigante hacia el sistema solar que enviaron los reptilianos con el objetivo de generar un cambio climático en Marte y Maldek para destruir la vida de los colonos liranos ahí. Este reset de vida en la Tierra permitió que nuevos grupos desconocidos pudieran sumergirse en las culturas de la Tierra. Los felinos sirios de la constelación Canis Mayor ayudaron al crecimiento de la cultura del antiguo Egipto. Los seres de Tau Ceti organizaron la cultura del este de Europa, Rusia, Ucrania y demás países como se los conoce hoy. Los grises de la estrella de Rigel organizaron y se establecieron en fomentar su cultura en China y todo el Oriente. El planeta Venus dejó de estar bajo el control de los Alpha Draconis y los descendientes de los Pleyadianos ocuparon este planeta hasta nuestros días. De hecho, ellos nos están ayudando en esta evolución planetaria que estamos haciendo. En la actualidad existe la civilización venusina pleyadiana. El fin de la guerra. Un ser especial y unificador nació en el sistema de Orión. Este ser señaló y enseñó que todas las partes estaban aún atrapadas en una percepción dualista y polarizada de la realidad, que esta percepción dualista es una ilusión y que solo el amor y el perdón incondicionales podrían terminar con el conflicto. El desarrollo de la conciencia podría destrabar las ideologías polarizadas y así lograr el unificador logro, cambiar la mentalidad de los grupos federados y poco después de las razas restantes. Este ser les enseñó a trascender y valorar sus diferencias. Se alcanzaron acuerdos de paz entre las partes y con esta paz y el cambio de mentalidad vino un aumentico dramático en la conciencia. Los seres se percibieron como neutrales, entendiendo que el bien o el mal es una ilusión dualista y que toda raza debe autodesarrollarse sin intervención o invasión. Se creó una alianza para proteger el portal por donde todas las dimensiones se encuentran, conocido como el portal de Orión. Dicho portal es un canal de acceso a nuestro sistema para otras civilizaciones interestelares físicas y no físicas de los múltiples universos. Los guardianes de dicho portal se encuentran hasta hoy custodiándolo y al cual pertenecen varias razas de seres extraterrestres. Los dracorreptiles y los grises de Orión regresivos son los grupos que más presencia han tenido últimamente en el planeta Tierra, y estos han estado en comunicación con los distintos gobiernos desde los años 30. Esa comunicación se fue fortaleciendo por medio de acuerdos y hoy en día trabajan en equipo y esa es la lucha interna que estamos presenciando. Hoy en día existe esta alianza entre estos seres humanos de los gobiernos y los seres extraterrestres regresivos. Hay leyes cósmicas, por ejemplo, la ley de no intervención, que establecen que ninguna raza puede intervenir en humanidades que están en pleno
desarrollo y no deben aportarles tecnología de forma que interfiera en su desarrollo natural. Pero como hay un acuerdo de libre albedrío entre humanos del gobierno y los seres regresivos, entonces ese acuerdo debe ser respetado por los extraterrestres benevolentes. Al nosotros haber sido liranos, venimos a encarnar al planeta Tierra como parte del objetivo de ayudar a regenerarse, a ascender a una frecuencia más alta y a recuperar estos planetas que eran un paraíso para nosotros. Este tipo de historias provocan algunos recuerdos en nosotros con códigos de dolor, bronca y sufrimiento. Durante la historia, en el año 1977, en un programa de televisión de Inglaterra, se cortó la transmisión de repente y empezó a escucharse una voz que decía: "Yo hablo en representación del comando Ashtar y nosotros les venimos a comunicar que deben parar el desarrollo de las armas nucleares, deben desarrollarse y elevar su conciencia". Fue un mensaje muy neutral invitando a los seres humanos a cambiar su actitud en plena Guerra Fría. Inmediatamente este mensaje fue silenciado, alegando haber sido una broma, una interferencia y por eso nunca trascendió realmente. Hoy estamos acá recordando quiénes somos y nuestra verdadera historia. Vinimos a traer luz a la Tierra. Al visualizar lo que nosotros queremos para nuestra vida y para la Tierra, podemos abrir grietas de cambio muy poderosas con nuestras propias emociones y pensamientos, haciendo que vibren en una frecuencia más allá de lo que llamamos Matrix. Al pensar por nosotros mismos, sin tomar pensamientos de la Matrix y asumirlos como propios, ya estamos trayendo luz y estamos abriendo grietas en esa Matrix. Por eso es muy importante que en estos tiempos conozcas tu historia, que sepas quién sos, y para eso podés acceder a la Kaya, al registro de las memorias del alma, y encontrar tu verdadera identidad dentro de este gran plan cósmico, donde encarnaste en la Tierra con una misión individual que forma a su vez parte del gran plan. Si esta historia resonó en tu corazón, es porque sos parte de ese millón de almas con una misión específica dentro de la historia de la evolución de la raza humana. Y para conocer tu misión, podés agendar una sesión de registros akáshicos para saber de dónde venís, quién sos y cuál es la misión que viniste a hacer a la Tierra. Es justo ahí donde la vida fluye y se expande. Todo este recorrido fue para saber la verdad, esta verdad que nos hace libres de todo lo que conocíamos hasta hoy. Este gran plan consiste en ser la luz más brillante que puedas ser, viviendo la magia de la transición a la quinta dimensión junto con todos los hermanos y hermanas que ya están acá realizando sus misiones. Ahora te toca a vos convertirte en ese gran superhéroe que sos. Estás muy cerca de conocer tu verdadera historia y tu verdadero poder. ¿Estás listo?